mesa de análisis, la acción ciudadana en la ley 3 de 3 y anticorrupción. La pregunta de hoy tiene que ver precisamente con el tema. El Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció porque todos los servidores públicos de primer nivel presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, conocidas como 3 de 3. ¿Usted qué opina? Y le damos la bienvenida aquí en el estudio a Guillermo Prieto Salinas, rector de la Ibero Torreón. Buenos días. Buenos días a todos. Estamos a la espera de Julián Mejía Verdeja, integrante de Renacer Lagunero, y tendremos vía telefónica al filo de las 9:20 de la mañana a Luis Rey Delgado, subdirector de comunicación de Grupo Lala y colaborador de este programa en el contexto de desarrollo humano, que bueno, pues se va a tomar un respiro, se va a tomar un pequeño tiempo para charlar con nosotros en la mesa, porque pues ya están con los preparativos finales de la maratón Lala del día de mañana, y bueno, pues con ellos vamos a charlar de este tema, la acción ciudadana en la ley 3 de 3 y anticorrupción. Y bueno, Guillermo Prieto Salinas, rector de la Ibero Torreón, nos llamó la atención, o me llamó la atención de manera muy particular el hecho de que tal vez por primera vez en la historia de nuestra comarca vemos una sinergia tan positiva de instituciones universitarias como la propia Ibero, como el TEC de Monterrey, como la Universidad La Salle, de organismos empresariales como Coparmex y como FOMEC, y de organismos cívicos como Participación Ciudadana 29 y Renacer Lagunero, entre muchas otras, que se unen para apoyar esta iniciativa Ley 3 de 3. ¿Cómo surge esa sinergia? Bueno, yo creo que esta sinergia surge inclusive quizá antes de que nosotros nos reuniéramos a través de los medios electrónicos, de las redes. Esta propuesta, esta iniciativa ciudadana nace y se empieza a difundir por las redes, en los cines, los anuncios, en la televisión. Los jóvenes empiezan a preguntarse. Creo que sí es una forma nueva de promover algo que hizo que mucha gente estuviera interesada. Es decir, en sí la iniciativa nace de grupos académicos, de grupos también de cámaras. Entonces, creo que se reunió, digamos, que cámaras nacionales, que instituciones que tenemos representantes educativas, que tenemos representantes en varias ciudades, formaran parte de este movimiento, por así decirlo, que al llegar a la laguna, pues se entretejen muchos grupos diferentes. Y creo que es una iniciativa, el proceso como educativo que trae en sí el participar en esto, creo que es muy noble, y no he escuchado a nadie que al leerlo diga esto no quiero o esto está mal. Es decir, creo que es algo que todos los mexicanos de alguna u otra forma hemos pedido. Sin embargo, como que no están muy convencidos los destinatarios de esa ley a cumplirla. Pues quizá, yo creo que, pero creo que también estamos pasando un momento en el país en donde necesitamos responsabilizarnos como ciudadanos, y empieza a haber muchos organismos, muchos movimientos en el país en donde empiezan a quererse hacer responsables de la realidad, que nuestros representantes en la Cámara de Diputados o en el Senado realmente escuchen la voz de la gente, que no se vote por bloque, por así decirlo, sino que se vote las iniciativas de leyes por lo que la gente quiere. Es decir, la gente se está dando cuenta que los diputados son nuestros representantes, aunque siempre han sido. Claro. Pero se están dando cuenta que podemos... Aunque no nos representen. Aunque no nos representen, pero yo creo que este cambio es a tratar de que nos representen, el alzar nuestra voz para que nos escuchen. Y si alzamos la voz, pues nos escucharán. Bien, ya está con nosotros Julián Mejía Verdeja. Él es integrante de Renacer Lagunero, entre otras, también otras organizaciones cívicas. Julián, si fueras tan amable de compartir con el auditorio el contexto, ¿qué es esta ley 3 de 3 y en qué consiste a grandes rasgos? Pues la iniciativa de ley 3 de 3 es en realidad un proyecto de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que incluye una serie de propuestas, pero digamos que la idea central, el gancho o la que posicionan, es la iniciativa de
pues de la 3 de 3, ¿no? Que es declaración de patrimonio. Esto viene siendo pues inmuebles, cuentas bancarias, acciones, etcétera. Declaración fiscal, pues para ver que no hay inconsistencias entre lo que es el ritmo de vida y lo que viene siendo los ingresos declarados. Y 3, lo que viene siendo la declaración de intereses, que ¿qué vendría siendo esto? Pues digamos que no vas a colocar tú como responsable del área de asignación de contratos dentro de la SCT a una persona que fue el director general de ICA, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo menos entrar en un conflicto de intereses, se vería una gran influencia de sus antiguos empleadores sobre la toma de decisiones, etcétera. Y también ir mapeando, digamos, esta persona pertenece, es el yerno de don fulano de tal, ¿no? Que es un gran proveedor del gobierno y casualmente pues es el que se lleva los contratos, ¿no? O que no nos vayan a suceder algo como lo de la Casa Blanco, en donde efectivamente pues no se le entregó el inmueble al presidente electo de la República, pero se le entregó a su pareja, ¿no? Y aunque no haya una ley en donde puedas decir te tengo, pues tampoco se puede insultar a la inteligencia colectiva de los mexicanos, ¿no? Claro. Ahora, es importante también recalcar que si bien se le denomina 3 de 3, va mucho más allá que las tres declaraciones. Y nada más como marco de referencia al público, en hablar de lo que es la parte medular de esta ley, además de obligar a los integrantes de los 3 poderes y niveles de gobierno a presentar estas 3 declaraciones de las que ya hacías referencia. El artículo 10 en particular propone que todo servidor se comprometa a abstenerse de cualquier acto u omisión que cause daño, utilizar los recursos públicos de que disponga solo para los fines a que están afectos y sin comprometerlos para beneficio privado, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y proporcionar la documentación e información que le sea requerida, abstenerse de disponer de los recursos humanos a su cargo para realizar actividades ajenas a su función y abstenerse de aceptar regalos, compensaciones o dádivas y cualquiera otra de naturaleza análoga, es lo que dice el artículo 10. Pero en este caso, rector, ¿qué posibilidades ve usted de que pueda llevarse a efecto esta ley sin que le tengan que dar la vuelta? Porque, bueno, como se ha dicho mucho, a un buen candado, un buen cerrajero. Así es, bueno, creo que la corrupción existe en todos lados, pero la corrupción muy fuerte se alimenta de la impunidad. Entonces, si no hay leyes que rijan y si no hay sistemas judiciales que hagan que las leyes se rijan, la corrupción crece y se hace enorme. Entonces, creo que esto es un principio, creo que tener leyes que los mexicanos queremos es básico y tendremos luego que reunirnos para exigir que se cumpla. También en la iniciativa hay como otras iniciativas que están relacionadas con eso, con el tratar de prevenir la corrupción, de definir qué es corrupción. No solo es la declaración, sino también está muy involucrada con cuáles son las directrices de la conducta esperada de las personas que trabajan en el gobierno para nosotros. Entonces creo que sí, las leyes son el primer paso, pero luego tendremos que también luchar porque se cumplan las leyes. Sobre todo eso, ¿verdad? Porque sí, tenemos una legislación de primera, pero un cumplimiento de tercera. Porque, precisamente la pregunta del día de hoy que planteamos al auditorio, el Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció porque todos los servidores públicos de primer nivel presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, conocidas como 3 de 3. ¿Usted qué opina? Y bueno, parecieran como candil de la calle, oscuridad de su casa, porque dices que todos los servidores públicos deben cumplir con esta ley. Sin embargo, ayer que platicábamos con Transparencia Mexicana, nos decían que ni siquiera el 20% de los diputados han cumplido con ello, es decir, el 19.1% de la totalidad de los 500 diputados, que son 208 creo, nos decían ayer de Transparencia Mexicana, son los que han cumplido con esta ley 3 de 3 y la gran mayoría no lo ha hecho. Uno de los diputados del PRI también que arremetió en contra de los servidores que no lo hagan, bueno, pues el PRI tiene apenas el 10.1% de sus diputados que ya lo suscribió, ¿verdad? Entonces como que hay una contradicción ahí.
Sí, así es. Y creo que si no se rige, seguirá habiendo. Si lo dejamos a quien quiera hacerlo o sería bueno hacerlo, pues no vamos a llegar a nada. Yo creo que necesita ser una ley, necesita ser una obligación de cualquier servidor público y que haya formas de medir y de revisar quién lo hace y quién no. Sí, hay situaciones que yo creo que tenemos que contemplar porque ciertamente que se están poniendo muchas expectativas, sobre todo ahora que se ha sumado los organismos de la sociedad civil, las universidades, en diferentes foros se ha promovido la posibilidad de la firma, para que que pudiera ser una iniciativa que pudiera ascender a ley. Pero tenemos que ser muy, muy parcos y muy medidos en las expectativas, porque finalmente pues hemos visto que las reformas llegan, que hay leyes que se crean y que finalmente se convierten en letra muerta. Entonces, que este entusiasmo que luego de pronto se está viendo en los organismos de la sociedad civil, en las comunidades estudiantiles y tal, pues no decaiga una vez que se logre el propósito y que entonces haya un seguimiento puntual a que la letra sea realmente experiencia de vida, la ley sea experiencia de vida y no necesariamente un esfuerzo que se aplaude, pero que es infructuoso. Pero además también, además de esto que tú dices, Marcela, otra cuestión que debe ser lo que cierre la pinza, porque de nada sirve que tengas tú una ley que no sea coercitiva, es decir, que quien incurra en ese tipo de faltas pues no recibe un castigo, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, con la ley de transparencia. O con la ley de responsabilidades públicas. De responsabilidades públicas. Sí, de entrada ahorita es una iniciativa, fue un ejercicio voluntario que se promovió durante los pasados procesos electorales. Y aunque no estaban obligados los candidatos a un puesto de elección popular, digamos que era como un sello de calidad o de confianza hasta cierto punto el hacer esa presentación de lo que viene siendo su patrimonio, ingresos, etcétera. Pero ahorita pues se quiere elevar al grado de ley y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Marcela. O sea, tampoco hay que echar las campanas al vuelo y elevar falsas expectativas. Hay que ser muy realistas en esto. Se va a hacer por parte de sociedad civil pues un ejercicio, hay mucha disposición, estamos poniendo de nuestra parte para que se juntan esas 120,000 firmas, que esas 120,000 firmas no son garantía de que se apruebe la ley, son garantía de simple y sencillamente de que se cumple un requisito básico que requiere toda iniciativa ciudadana, ¿sí? De ley. ¿Para qué? Para que una vez teniendo eso, empiece la segunda parte de este proceso que viene siendo, ahora sí que la gestión de un núcleo negociador de esta iniciativa con las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado en su momento correspondientes para que se integre dentro de la Constitución, dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ese jaloneo, porque dijimos, esto no es nada más un proyecto de ley en donde se hacen estas tres declaraciones. No, implica otra serie de puntos como el que tú leíste hace unos momentos. Digamos que hasta cierto punto una propuesta integral de reforma a esta ley, que siento que necesita apretar en algunos aspectos. Pero el avance es bueno. Y una vez que llegue esa negociación a estas comisiones, pues va a haber el estira y afloje y a lo mejor lo que termina resultando no es lo que uno esperaba, pero hay que estar conscientes de que esas son esas realidades, ¿no? Y voy a poner un ejemplo. Reforma política ya, que es el ejemplo más reciente que tenemos de una iniciativa ciudadana que se integró influyó en lo que viene siendo pues la redacción de la legislación en materia electoral y de ahí surge la figura de las candidaturas independientes. Pues fue un ejercicio hasta de acampar afuera del Senado, fue un ejercicio de protestar, fue un ejercicio de recabar firmas, de darle forma a esta iniciativa y a la hora de del estira y afloja en la negociación pues no quedó como ellos buscaban, ¿no? Como este colectivo y aunque sí entró la figura de la candidatura independiente pues le ponen. Es un terreno muy inclinado y muy rocoso para cumplir todos los requisitos que exige el INE. El otro ejemplo viene siendo el de la iniciativa que promovieron hace unos años también la ciudadana de Internet Libre, en donde juntaron 3 millones de firmas. 3 millones de firmas para que el Internet fuera libre, ¿sí? O sea, como un derecho humano. Y no avanzó precisamente en estos jaloneos y por un tecnicismo, etcétera. Pero el ejercicio en sí mismo de que la ciudadanía canaliza su enojo, su frustración
y trata de construir alternativas y construir propuestas, creo que es muy bueno, ya significa una maduración y un avance en lo que viene siendo pues el activismo, ¿no? Y que no nada más nos juntamos cuando estamos enojados en la protesta, etcétera, y luego cómo construimos una propuesta coherente, ¿sí? Que contraste con la que nos presentan las autoridades o los partidos políticos. Entonces, eso es lo interesante de este ejercicio, a mi gusto. Y fíjate que ahorita que haces referencia a lo de estos 3 millones de firmas para la internet también, ayer le preguntamos a Rafael García, el coordinador de proyectos de Transparencia Mexicana, sí, Rafael García Cebes, aquí en Contextos, le preguntamos sobre aquella otra iniciativa que había lanzado Pedro Ferriz de Con, de eliminar los plurinominales y los, creo que fueron 2 millones, ¿no?, de firmas que logró recolectar y que no pasó absolutamente nada. ¿Qué garantiza? Porque lo más seguro es que la meta se rebase, digo, por todo el apoyo unánime que ha habido en todo el país. La meta de 120,000 firmas es seguro que se va a rebasar, pero ¿qué garantiza que el Congreso le dé cabida y le dé luz verde? ¿Qué garantiza? Nada lo garantiza. Legalmente es una iniciativa, es hablar, es querer que nos escuchen, cuando menos es un ejercicio de aprender. Yo creo que en otros años ni siquiera nos imaginábamos esto. Si las leyes no las proponía algún partido político, ni siquiera había posibilidades de iniciativas. Creo que esta es una posibilidad y creo que los partidos tienen que escuchar, porque al final los que terminan votando somos los ciudadanos. Y si se juntan millones de votos y un partido se niega totalmente a esta ley, pues será castigado en las urnas. O sea, tendremos el poder de decirle, no me escuchaste. Creo que hay que hablar y hay que defender lo que uno habla, pero también hay que estar consciente que el sistema quizás va a luchar contra algunas cosas. Hay gente que sus intereses van a estar tocados por esta ley, hay gente que no quisiera declarar, hay gente que no quisiera decir quiénes son sus compadres y por qué les da servicios y les compra bienes para el gobierno. Claro que existe gente que se va a oponer. No creo que nadie lo haga abiertamente, porque si lo hacen abiertamente se descubrirían, pero sí, van a tratar de cambiar palabras en la ley, de redactarla como se les acomode, en vez de un deberá, quizá pongan un podrá, etcétera, etcétera, que les dé luego un colchón por si los llegan a descubrir, ellos salgan por abajo. Claro. Y esto me lleva a algo más, rector Juan, a la simulación. Porque, digo, no es nuevo, y ya sabemos que existe la figura de los prestanombres. Inclusive hay historias por ahí de fallecimientos que luego originan una gran cantidad de problemas porque las propiedades estaban a nombre de alguien más y no se hicieron los cambios pertinentes. Y entonces ahí participan los compadres, las familias, y ya sabemos que es un modus operandi, si me permiten el término, y que entonces no necesariamente en lo que nos digan que tienen, o lo que nos digan que son intereses, es que nosotros tengamos que creerlo a pie juntillas. O sea, creo que aquí, por desgracia, tenemos que estar observando y puntualizando, porque, bueno, dicen que hay varias cosas que no se pueden ocultar en la vida, entre ellas es el dinero. Y generalmente los políticos o la gente que llega a tener dinero de manera fortuita, pues lo que quieren es exhibirlo y no corresponden entonces sus ingresos a sus niveles de vida, ni a los colegios a los que van sus hijos, ni a los coches que tienen, ni a las casas con las que tienen, ni a los viajes que hacen, ni todo esto que es parte de la parafernalia del poder. Entonces, me parece que también ahí se abre una puerta de duda en que sí está bien, yo le voy y firmo la ley 3 de 3 y hago mi declaración patrimonial fiscal de intereses, pero ¿será cierto lo que nos está diciendo? Yo creo que esto no va a solucionar, no es una ley mágica que vaya a quitar la corrupción del país, y creo que seguirá habiendo gente que busque maneras de seguir haciendo corrupción, y creo que es nuestra responsabilidad y parte de este ejercicio cívico el hacernos responsables de esta realidad.
Es decir, todos sabemos de prestanombres, pero ¿quién los denuncia? ¿Quién se atreva a decir en voz alta, este es un prestanombres? Es decir, eso necesitamos cambiar. Vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 22 minutos. La pregunta de hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció porque todos los servidores públicos de primer nivel presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, conocidas como 3 de 3. ¿Usted qué opina? Llámenos. Tenemos respuestas a la pregunta de hoy, que es el tema de la mesa de análisis. El Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció porque todos los servidores públicos de primer nivel presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, conocidas como 3 de 3. ¿Usted qué opina? Y tenemos este comentario, respuesta a la pregunta de hoy de Pedro Ledesma. Dice, es una quimera, es utopía, la ley está escrita, nada más que se cumpla, dice Pedro Ledesma. Y también tenemos este otro comentario de Horacio Sánchez. No me gusta la gente negativa, que cuando surge una iniciativa ciudadana que debe llevar el apoyo de todos, luego salen con que no va a pasar nada, que va a fracasar, que somos un país de corruptos. Precisamente somos eso porque los ciudadanos no hemos hecho nuestra tarea. No, yo creo que aquí es muy importante que se entienda que no estriba nada más en poner una firma para que la iniciativa vaya adelante. Aquí, precisamente era lo que platicábamos hace un instante. Es muy importante que le demos el seguimiento oportuno y que ese activismo no pare en una firma, sino que se haga experiencia de vida todos los días. No, y además es un acto responsable decir, las 120,000 firmas es un requisito mínimo para que te acepten la iniciativa ciudadana de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o también llamada Ley 3 de 3. Y luego inicia la segunda parte del proceso, que es lo que viene siendo la gestión y la negociación y tratar de convencer a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no? Y entonces, tampoco para vender promesas falsas, pero así como hacer una analogía, es el maratón, es comentarse el maratón, ¿no? Y estos vienen siendo los primeros kilómetros, pero hay que darlos. Y luego viene la segunda parte y la tercera parte, y esperamos que haya avances sustanciales en esto, pero tampoco se venden falsas expectativas, ¿no? Creo que eso es lo responsable. Uh-huh. Sí, bueno, creo que para poder pedir que nos escuchen nuestros representantes, primero hay que hablar. Es decir, si queremos que nos escuchen, hay que hablar, y es comenzar, es hablar. Y luego decirle, vamos a dialogar a tu representante, porque tú me representas a mí en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y creo que esto le da poder al ciudadano ante su representante, el poder hablar y expresarse y decir qué quiere y qué no quiere. Sí, tenemos que buscar la manera en que los legisladores, los diputados locales, los diputados federales, los senadores, se den cuenta que están ahí no por obra y gracia de sus partidos, porque generalmente es a los partidos a los que les rinden cuentas. Así es. Y es a quienes obedecen. Y entonces les dicen la bancada del PRI, la bancada del PAN, la bancada del PRD, la bancada de Morena, la bancada del Verde, la bancada de todos los partidos que ya conocemos, va a votar así en torno a este tema. No, espérate tantito. No es al partido al que tú tienes que obedecer, pero como el partido lo puso de candidato y luego lo llevó a la Cámara, pues entonces es a quien obedece. Y por eso muchos pensamos que en vez de 500 diputados podríamos tener 50 y daría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no están representando a las personas. Bueno, muchos de ellos, la mayoría de ellos podría decir, no quiero generalizar, pero si seguimos siendo un país en donde se vota por bloque o por partido, eso quiere decir que los representantes no representan a nadie, solo siguen órdenes de un partido, y un senado de ese tipo o una cámara no nos sirve de nada. Va a terminar haciendo lo que un partido o dos quiere. Pues así ha sido, ¿no? Esa es la historia de nuestro país. Así se ha legislado, no en función de lo que los mexicanos necesitamos o queremos. Recuerdo una anécdota, hace mucho tiempo cuando yo era niño, de que pasó una ley y al día siguiente una persona del partido opositor leyó la misma ley y pidió que se votara, y votaron en contra. Y era la misma ley que habían aprobado el día anterior porque la había propuesto alguien de su partido. Es decir, eso es ridículo. O sea, no podemos vivir en un país que haga eso. Bien, y tenemos ya en la línea telefónica a Luis Rey Delgado, subdirector de comunicación de Grupo Lala y colaborador de este programa con el contexto de desarrollo humano. Luis, agradecemos que te des un poquito de tiempo, sabemos que andas muy atareado con lo del maratón, pero muy buenos días.
Buenos días. Quisiéramos que compartieras con el auditorio esta experiencia de lo que denominamos al principio de este programa, esta sinergia entre organismos empresariales, entre empresas, entre universidades, organismos cívicos, para sacar adelante esta ley 3D3. ¿Cuál es la labor que hace el ALA específicamente en ello? Bueno, mira, la verdad es que estamos entusiasmados con que un movimiento, una iniciativa ciudadana esté respaldada por los ciudadanos para que una ley como esta progrese y nos ayude a tener un mejor y mayor clima donde la corrupción no sea la que campee en nuestra vida pública. Y entonces por eso estamos entusiasmados con este esfuerzo. Nos unimos con la gente de Coparmex, con la gente de FOMEC, con las universidades y con las organizaciones de la sociedad civil para promover la firma, la adhesión a esta ley que esperemos progrese ya por el mes de mayo. Y bueno, nos unimos también aquí en el maratón, en la feria del maratón, pusimos un módulo donde las personas están adhiriéndose a esta iniciativa, impulsando esta iniciativa para lograr la cantidad de firmas que necesitamos con su credencial de elector. Y también mañana en el maratón aquí mismo vamos a tener esta promoción de las firmas, el acopio de firmas. Entonces, bueno, la verdad es que este es un movimiento ciudadano y bueno, ninguna ley es perfecta, sabemos que es perfectible todo. Sin embargo, el hecho de que venga desde la ciudadanía y la ciudadanía lo sigue impulsando, aunque hayan sido un poco las ideas estructuradas de una manera y que alguien se pone, esto lo hizo ya no sé quién y esto ya se había hecho antes. Lo importante es que es una iniciativa ciudadana que hoy estamos y queríamos impulsar. Ahora, ¿dónde va a estar ubicado ese módulo, Luis? El módulo está en la feria deportiva, junto con todos los demás stands que tenemos ahí. También está colocado, está cuando los corredores llegan a registrar su chip, a un lado pueden adherir a la firma, aprovechando que traen su credencial de elector, porque para poder recibir su número tienen que identificarse. Bien, ahora tú, bueno, además de ser subdirector de comunicación de Grupo Lala y colaborar aquí en el Grupo Radio Estéreo Mayraña en este programa con tu contexto de desarrollo humano, perteneces también a varios organismos cívicos. ¿Cuál es tu expectativa como activista social en torno a esta iniciativa? Mira, a mí me gustaría, y esto es lo que estamos proponiendo desde los diferentes ejercicios políticos, cívicos que se están realizando, como el Consejo Cívico de Instituciones, la Asociación Cívica de la Laguna, Renacer Lagunero, en fin, todas estas, realmente la expectativa es que se despierte la comunidad, que se termine la apatía social, que tengamos una comunidad más participativa, con una responsabilidad ciudadana, cívica, por ser dueños de nuestro destino. Ahora, en este sentido, es alentador ver cómo surgen organismos cívicos en todo el país y en concreto aquí en nuestra comarca lagunera. Sin embargo, como decía María Elena Morera, pues estamos muy lejos todavía de países como Estados Unidos, donde pues hay millones de organizaciones cívicas, mientras que aquí en México pues apenas alcanzamos las 35,000. ¿Qué opinión te merece? Sí, la verdad es que todavía nuestra comunidad tenemos que aprender a generar una cultura de participación y de ciudadanía. Es una responsabilidad personal atender a la familia y es una responsabilidad familiar estar junto con la comunidad, con los vecinos, y es una responsabilidad de los vecinos participar y compartir el destino en la sociedad. Yo creo que este esfuerzo personal, familiar y social debería de extenderse y ampliarse, porque la verdad nacimos para vivir en convivencia y una convivencia para mejorar la calidad de vida. Por eso las organizaciones de la sociedad civil, las agrupaciones empresariales, las universidades, estamos empeñados en generar esta cultura de participación ciudadana que nos permita crecer y mejorar nuestra calidad de vida.
Muy bien, Luis Rey Delgado, subdirector de comunicación de Grupo Lala. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos en la Mesa de Análisis y la mejor de las suertes en el Maratón Lala. Sí, muchas gracias, Juan. Buenos días. También Buenos días. tenemos este otro comentario de Estela Segura. Dice, respecto a lo que dice Marcela de que los diputados hacen lo que hacen por agradecimiento al partido que los puso al Senado, a la Cámara de Diputados, así nos sucede ahora con los que reciben las dádivas del PRI. Muchas veces, aunque no estén de acuerdo, obedecen y saben que están engañando a la gente, pero al mismo tiempo, ellas saben que perderían si no votan por el PRI. Por otra parte, que nos informe dónde estarán instaladas las mesas para recibir las firmas de la iniciativa. Es lo que dice Estela Segura. Bueno, pues ya lo comentó ahorita Luis Rey Delgado. El módulo está en la Feria Deportiva que organiza Lala, pero hay algunos otros lugares, Julián. En concreto, nada más precisar, en lo que viene siendo, estamos en la Expoferia de Torreón, ahí es la Expo Deportiva del Maratón Lala, en donde llegan los corredores a registrarse, y luego hay todo un recorrido de stands, de patrocinadores, de empresas de deportes, etcétera, ejercicio, y ya al final del recorrido está el módulo de lo que es la iniciativa de ley 3D3. Ya forzosamente van a pasar por ahí, ¿no? Porque estamos a la salida. Entonces, ahí pueden llegar, pueden preguntar, pueden sumarse a esta campaña. Continuamos en esta mesa de análisis. La acción ciudadana en la ley 3D3 de anticorrupción. Nuestros invitados, Guillermo Prieto Salinas, rector de la Ibero Torreón, y Julián Mejía Verdeja, integrante de Renacer Lagunero. Y escucha usted a Luis Rey Delgado, su director de comunicación de Grupo Lala. Y la pregunta de hoy, el Pleno de la Cámara de Diputados se pronunció porque todos los servidores públicos de primer nivel presenten sus declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, conocidas como 3D3. ¿Usted qué opina? Y también... Bueno, aquí está, tenemos varias preguntas. Rosario dice, ¿dónde hay módulos para entregar los formatos ya firmados? De la misma forma, Hortensia Soto dice lo mismo. ¿Cómo le podemos hacer para unirnos? Y bueno, lo que comentábamos ahorita en el corte sería bueno compartirlo con el auditorio. Ahorita nada más precisamos de que en el caso específico de la Expo Deportiva, donde se registran los corredores para el Maratón Lala, pues está al final del recorrido, ¿no? Está el módulo para recoger firmas de apoyo a la iniciativa 3D3, pero también está la Universidad Iberoamericana, también está Coparmex Laguna, también está la UVM que va a hacer su esfuerzo, la Universidad La Salle Laguna, el mismo Tecnológico de Monterrey, y así espontáneamente lo están haciendo mucha gente en distintos puntos o en círculos de amigos, pero digamos que aquí pusimos pues ya una serie de centros de acopio a disposición, Libero, Coparmex, Tec de Monterrey, UVM, Universidad La Salle Laguna, etcétera. Y hoy y mañana, este punto, ¿no? Pero también, rector, lo que decía ahorita en el corte, precisamente, que uno desde su hogar puede hacerlo y correr las firmas con sus amigos y familiares. Sí, creo que si se meten a www.ley3d3.mx, vienen los formatos, y es algo que ha sido muy interesante, sobre todo en los jóvenes que están en las redes. Bajas el formato porque sí lo tienes que firmar, digamos, no se firma electrónicamente, sino en físico, pero viene una lista en donde puedes invitar a otros 9 amigos, o puedes imprimir varias hojas y pasarla entre tus conocidos, y luego lo único que se te pide es entregar estas hojas donde están las firmas físicas, ya sea lo pueden entregar en la Ibero, en Rectoría de la Ibero, o en la caseta de la Ibero, o en Coparmex, o en cualquiera de estos módulos donde estén recogiendo también firmas. No solo es que haya módulos, sino que todos nos convirtamos en promotores. Es decir, en una reunión familiar yo puedo meterme, leer lo que significa esta ley, esta propuesta, y a mi familia decirle, oye, ¿por qué no llenamos una hojita? Y aunque no logremos llenar los 10 lugares, sino solo somos 5, pues bueno, voy y entrego esa hoja y ya son 5 voces más que se escuchan. Platicábamos también un aspecto que a mí me ha llamado la atención, porque en esto de la experiencia de invitar a la gente a firmar la iniciativa de ley 3D3, me encuentro con que hay miedo y hay resistencia. Y esto es por parte de los jóvenes, de gente de edad media e inclusive adultos mayores. ¿Para qué me meto en problemas? 1. 2, van a tener mi nombre, van a tener mi credencial de lector, van a tener todo, y me va a identificar el gobierno, y yo al gobierno le tengo mucho respeto. ¿Qué tal que me caiga una auditoría? Son argumentos
que, bueno, me parece que pudieran ser válidos desde la experiencia que cada uno de nosotros tuviera, pero que son inhibidores de la participación ciudadana. Yo creo que sí. Mira, a mí cuando estaba más joven y me decían que teníamos el gobierno que merecemos, yo siempre decía que no merecíamos ese gobierno. Pero también me voy dando cuenta de que si no hacemos nada, sí vamos a tener el gobierno que merecemos. Y sí pueden existir miedos. O también pueden existir luego escapes. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que ahora se atreven y hacen memes contra quien sea, inclusive contra las autoridades más poderosas del país. Es una forma de sacar su coraje, su enojo, pero no es una voz que esté proponiendo. Es decir, al haber esta libertad de yo puedo criticar al presidente o a quien sea, cosa que hace 20, 30 años era impensable, ahora se desahogan de esa manera, pero no hay que desahogarnos, hay que proponer, hay que hablar, hay que ser constructivos. Uh-huh. No, y además, una cosa, si fueran firmas aisladas, 10 gentes, etcétera, pues igual pudiera existir ese riesgo, ¿no? Que no creo que se vaya a tomar tiempo para el gobierno para andar buscando a cada una de esas personas o tener alguna sanción. Salvo depende del tema. Aquí es una ley hasta cierto punto amable en algunos puntos, ¿no? Es declaración patrimonial, fiscal, de intereses, algunos otros puntos, no hay algo controversial, no tocan a la figura del presidente, por ejemplo, ¿no? No desincorporan, no le dan autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, sigue dependiendo de la PGR, pero digamos que es un avance, se va avanzando algo en el camino del combate a la corrupción y se van acotando un poquito esas prácticas. Entonces, eso, precisamente esa amabilidad, incluso hasta cómo está presentado gráficamente, cómo posicionan la idea, cómo tienen esta hojita con las 15 propuestas básicas, etcétera, te invita. Y mientras más gente firme esta iniciativa que está redactada de una forma seria, coherente, propositiva, en donde no puedes decir, oye, me estás agrediendo, me estás molestando, me estás presionando. Mientras más gente firme, más te van a respetar, ¿sí? Como fuerza, como colectivo nacional, como voz de una ciudadanía articulada a través de la República en torno a esta idea. Entonces, y como dije, pues bueno, con eso cumpliríamos el primer paso, que es darle el respaldo a esta iniciativa para cumplir el requisito, ¿sí?, de esa iniciativa, y luego inicia la segunda parte del proceso. Pero bueno, existen estos miedos, es cuestiones culturales, a lo mejor algunos tuvo una experiencia desagradable en el pasado, a lo mejor tiene más que ver que con una sanción de que te va a caer el chahuizcle encima, tiene que ver con que te regatean algún apoyo económico o alguna despensa o algo. Todavía existen esas prácticas, eso es bien sabido. A lo mejor son experiencias desagradables que alguien ha tenido, pero no tengan miedo. ¿Sí? No tengan miedo a la hora de formar mientras más seamos, más posibilidades tendrá. Se comunica Moisés Picasso de Alianza Cívica de Ciudadanía por los Derechos Humanos de La Laguna y de varios organismos cívicos y sociales, y tiene el siguiente comentario. Esta ley requiere de 3 pasos de la sociedad civil y ciudadanos y no de los políticos, sus partidos y diputados. Son: 1, apoyar la iniciativa con nuestra firma; 2, vigilar que los legisladores la aprueben sin las trampas que acostumbran para eludirla; y 3, vigilar y exigir que se cumpla, dándole un marcaje personal a cada funcionario de cualquier nivel. Conclusión: somos los ciudadanos los que debemos hacer que se acabe la corrupción y la impunidad. Es lo que dice Moisés Picasso. Y yo añadiría que también se necesitaría un marcaje al grupo promotor de la iniciativa, ¿no? Al núcleo, que va a ser el que, con la voz de la ciudadanía, va a sentarse en la mesa de negociaciones, ¿no? Bien. Y comentábamos ya, de que eran estas declaraciones 3 de 3 de fiscal, de conflicto de interés y patrimonial, y también dábamos lectura al artículo 10 de esta iniciativa, que en lo personal me parece medular, pero no es lo único, hay muchísimo más. Julián, si pudieras compartir con el auditorio algunas otras partes que consideres de lo más importante de esta ley. De las aportaciones, pues viene siendo el que también trate de regular el tráfico de influencias antes, durante y después de haber ejercido un puesto público, ¿no? Creo que es muy interesante. Incluso considera a aquellas personas que participan dentro de los equipos de transición, pues los considera como si fueran funcionarios públicos y por lo tanto son sujetos a esta ley. Lo mismo personas que dejaron su cargo público
y durante un año, ¿sí?, van a estar sujetos a esta ley, que puede ser un espacio muy interesante como para todavía utilizar su influencia para beneficiar con contratos, con trabajos, etcétera. Entonces, creo que ahí es dos puntos interesantes. Otra es que impone sanciones administrativas y sus respectivas penas, las penas para personas físicas, tanto físicas como morales, que participen en actos de corrupción. Y lo otro es que genera incentivos a la denuncia y a la autodenuncia de actos de corrupción, ¿no? O sea, y también da cierta seguridad, o sea, propone mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima. Como asegurar también que las personas puedan alzar su voz sin tener estos miedos, porque no podemos vivir en un país donde el miedo decida hacia dónde vamos. sí. Bien, y puede usted meterse a www.ley3d3.mx y es bastante sencillo tanto conocer esta iniciativa ciudadana como seguir estos 3 pasos. Infórmate, firma y ayúdanos, y ahí puede usted descargar el formato y pues que su familia sus familiares que tengan credencial de elector, pues la firmen y la hagan llegar a cualquiera de los puntos que ya han mencionado nuestros invitados. La señora Mireles dice: ¿por qué a las amas de casa que estamos interesadas en esta ley no nos hacen más fácil la tarea llevando los formatos a los centros comerciales a donde nosotras tenemos acceso? Muy buena idea. Es más fácil para las que no tenemos una computadora. Muy buena idea. Sí, muy buena idea. Yo escuché que en 4 Caminos va a haber un módulo. No sé si en otros centros comerciales, pero sé que en ese iban a poner un módulo para que se estuviera firmando. Creo que se seguirán sumando instituciones y que habrá y que estará accesible a todas las personas. Y está, pues sí, tan accesible como el poder imprimir. A lo mejor pedirle a los hijos que lo impriman, los que están en la escuela, en todas las escuelas, colegios, universidades, hay internet, hay impresoras, que traigan la hojita y la firmamos en la casa. Sí, y otra cosa, no somos concentradores de este ejercicio, ¿no? Ni querer monopolizarlo de ninguna manera. Estamos facilitando y haciendo nuestra parte, pero supongamos que un comité de colonos tiene su reunión, se organiza, imprime sus hojas de 3 y ahí mismo empieza a hacer primero entre los asistentes de esa reunión y después alguien que haga un ejercicio de tocar puertas por sus cuadras, o aprovechar una reunión de amigas que se juntan las señoras, pues ahí mismo pueden firmar una piñata, una fiesta, etcétera. Cualquier reunión que agrupe a un número modesto considerable de personas puede ser muy buen espacio para dedicarle unos minutos a la promoción de esta iniciativa. Sí, adelante. Y de la sinergia que hablabas entre los organismos, yo creo que esto también ha servido, que no hay liderazgos o protagonismos en esto. Es algo mucho más grande que cualquiera de nuestras instituciones y de nuestros organismos. Es algo que suma el deseo de mucha gente y que pudiera funcionar aún sin las instituciones y organismos, pero está corriéndose más porque las instituciones y organismos estamos siendo facilitadores, puentes para que esto fluya más. Pero creo que el que no haya una persona que se quiera poner el título de yo soy la ley 3D3, sino que es la voz de muchas gentes y en diferentes tonos y en diferentes voces. Gabriel Ortiz se comunica y dice: yo escuché ayer al señor de Transparencia Mexicana y decía que el fracaso de la recolección de firmas de Pedro Ferriz de Con es que eran firmas electrónicas y no se podían comprobar. La diferencia con esta iniciativa es que son firmas físicas y en las que se incluye la credencial del lector. ¿Ustedes creen que si esto se hace y se lleva a cabo, en la ley está escrito que tengan que aceptar esta iniciativa con la firma de todos los ciudadanos? No tienen que aceptarla. Se abre, digamos, la discusión para ver si la iniciativa pasa a ser una ley. Como le digo, pudiéramos firmar, ojalá firmáramos, no sé, 20, 30 millones de personas y entonces pues sí se la pensarían, creo, sí se la pensarían en la Cámara en no pasarla, si saben que toda la gente quiere esa ley. Entonces, hay un mínimo para que pueda avanzar, pero no hay un tope. O sea, entre más firmas sean, más poder tendrá esta petición ciudadana. Sí, es una voz más fuerte que tendrán que escuchar. Es decir, 120,000 es el mínimo para ser considerado. Ajá. Pero de ahí pueden ser la cantidad de la gente que se sume a esta voz. Pudiéramos ser todos los que tenemos credencial de elector.
Muy bien, Guillermo Prieto Salinas, rector de la Ibero Torreón, Julián Mejía Verdeja, integrante de Renacer Lagunero, nuestro agradecimiento por su presencia en esta mesa de análisis. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y a los radioescuchas. A los radioescuchas. Y tenemos este otro comentario, ya los comentarios finales de la señora Marín. Dice una sugerencia: deberían mandar esos formatos a todas las asociaciones civiles. Y también Jesús Valtierra dice: ¿podrían repetirme por favor la página donde puedo bajar? Claro que sí, es www.ley3d3.mx. ¿Y si hay un plazo para presentar las firmas? ¿Ustedes saben? Se quieren presentar antes de mayo, pero nosotros aquí en la región estamos considerando hacer campaña, digamos, como estas 15 días para digamos, en marzo tener nuestras firmas y mandarlas también a México. Okay. Señora Garagarza, felicito a GREM porque siempre están en la punta de la información. Es el momento en que los ciudadanos podamos hacer algo. Tenemos más llamadas, pero ya no tenemos tiempo. Nos vamos, Marcela.